Jamás pensé que una noche tan común pudiera transformarlo todo. Un viernes común y corriente, decidí acompañar a Carlos, el hijo de mi pareja, a ver una película. No era algo inusual. Habíamos disfrutado de varias sesiones de cine juntos desde que su padre y yo empezamos a tener una relación. Sin embargo, en esa noche se percibía algo diferente. Puede que hayamos optado por ver una película que a ninguno de los dos nos llamaba la atención, o quizás fue la ocasión en la que me di cuenta de su presencia de una forma que resultaba imposible ignorar. Carlos contaba con 24 años de edad, practicaba deportes y irradiaba una energía positiva. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Siempre me he sentido a gusto conmigo misma a lo largo de mis 46 años, disfrutando de la grata compañía y las conversaciones enriquecedoras. Jamás imaginé que su interés fuera tan profundo. Tomamos asiento en la parte trasera del cine, donde la penumbra era más evidente y la separación con los demás espectadores nos brindaba una sensación de privacidad. Al principio, todo transcurría con normalidad. El sonido de las palomitas acompaña las risas discretas provocadas por alguna de sus ocurrencias susurradas al oído. Conforme la película transcurría, percibí que su brazo rozaba el mío con mayor frecuencia de lo debido. Al principio creí que todo estaba en mi mente, sin embargo, al notar su mano acercándose a la mía, me di cuenta de que no se trataba de una coincidencia. Permanecí inmóvil, sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. Pude haberme alejado, pude haber expresado algo, sin embargo, no lo realicé. Por el contrario, mi respiración se volvió más rápida y experimenté una sensación de calor que no esperaba, la cual se extendió por todo mi cuerpo. Sentí un gesto de cercanía inesperado que me hizo reflexionar profundamente. En la penumbra de la sala de cine, la complicidad entre nosotros se volvió casi tangible. Solo me dispuse a cerrar los ojos. Sabía que era una locura, pero la proximidad de esa persona y la incertidumbre de lo que pudiera suceder me impedían interrumpir ese instante. Antes de que mi mente pudiera comprenderlo, mi cuerpo reaccionó. Mordí mi labio conteniendo mi ansiedad al notar su cercanía. Mientras la película continuaba, mis oídos ya no percibían ningún sonido. Decidí abrir los ojos y lo encontré observándome con una combinación de interés y ¿contento? En esa esquina sombría, nadie más en la habitación parecía darse cuenta de lo que sucedía, pero para nosotros, todo a nuestro alrededor había desaparecido. Al finalizar la película, permanecimos en silencio mientras los créditos pasaban en la pantalla. En el trayecto de vuelta a casa, ninguno de los dos pronunció ni una sola palabra. Sin embargo, la tensión resultaba casi insoportable. Notaba que algo había sido modificado. Ahora la incógnita era qué ocurriría a partir de ese instante. Una semana más tarde, recibí un mensaje de Carlos con una propuesta distinta para ir al cine. En esta ocasión, opté por ver una película de drama con personajes profundos y situaciones emocionantes. El título me aceleró el pulso de inmediato. Era consciente del significado de eso, al igual que él. A pesar de todo, accedí de inmediato. Una vez más, estamos en el cine. Optamos por sentarnos en la fila más cercana al final. La escasa presencia de personas en la sala generó un ambiente tenso entre nosotros. Desde el instante inicial, percibí su mirada fija en mí. La proyección dio inicio y la pantalla se inundó de escenas llenas de intensidad. Cada murmullo, cada movimiento en la pantalla parecía mostrar los sentimientos compartidos entre los dos. Pronto, Carlos se aproximó. Fue su mano la que halló la mía en primer lugar. Sus dedos se enlazaron con los míos antes de recorrer mi brazo, dejando una huella ardiente a su paso. Al sentir su mano en mi cintura, me acerqué sin querer. El aliento que sentí en mi oído provocó un escalofrío en todo mi cuerpo. Susurró con voz áspera y llena de un misterioso sentimiento. No puedo sacarte de mi mente. No me expresé verbalmente. Fueron mis acciones las que se encargaron de expresar lo que quería decir. Nos miramos en silencio, con una tensión emocional que parecía difícil de explicar. El beso inicial fue delicado, lleno de curiosidad, pero rápidamente se tornó más apasionado. Su mano se posó en mi espalda, acercándome más hacia él. Mientras los personajes de la película lidiaban con sus sentimientos, nosotros imaginábamos nuestra interpretación en la penumbra. Con delicadeza, sus manos se desplazaban, generando una emoción que apenas lograba controlar. Bailábamos al compás de la película, nuestros movimientos en armonía en una danza sin palabras. La percepción de estar siendo observados, a pesar de que nadie pareciera darse cuenta de nuestras acciones,
Solo intensificaba la toma de conciencia de la situación. Al concluir la película, al encenderse las luces de la sala, nuestras respiraciones estaban agitadas y nuestros cuerpos aún temblaban levemente. Nos observamos con la certeza de que lo que habíamos experimentado juntos trascendía más allá de una simple ida al cine. Los días posteriores estuvieron marcados por una combinación de nerviosismo y anticipación. En nuestra casa, cada vez que Carlos y yo nos mirábamos, podíamos sentir una tensión especial que solo nosotros dos comprendíamos. Era imposible pasar por alto lo sucedido. Por eso, al sugerirme otra actividad, no vacilé en decir que sí. Estaba consciente de que en esta ocasión no habría posibilidad de retroceder. Al llegar al cine, nos comportamos como cualquier pareja, pero al entrar en la penumbra de la sala, la apariencia cambió por completo. La película no tenía importancia. La auténtica maravilla se encontraba en medio de nosotros. Tomamos asiento juntos en la última fila, con el corazón palpitando con intensidad, conscientes de que estábamos a punto de superar el último límite. Desde el inicio, Carlos se aproximó. Nos acercamos más, compartiendo una cercanía emocional intensa. La intimidad del momento nos envolvía completamente, al mismo tiempo que sus manos recorrían cada parte de mi ser. No existía margen para la incertidumbre ni para el remordimiento. En ese instante, lo único que importaba era estar juntos y sentir esa cercanía. Recorrían mi espalda con sus manos. Experimenté cómo su respiración se volvía más rápida, mientras sus dedos recorrían senderos en mi piel. Se acercó a mí con una ternura inesperada, que me hizo estremecer. No pude contener un suspiro, mientras me besaba con una combinación de cariño y pasión. Me coloqué junto a él, percibiendo su figura pegada a la mía. Al compás de la banda sonora de la película, nuestra conexión emocional parecía fluir en perfecta sintonía. Cada vez que se movía, me desorientaba por completo. Cada vez que nos encontrábamos, la intensidad aumentaba, como si nuestras almas se fusionaran en un vínculo del que no deseábamos liberarnos. Al finalizar la proyección y al iluminarse la sala, intercambiamos miradas en silencio. No hacían falta palabras para comprender nuestras acciones y su significado. Era evidente que habíamos investigado un tema que nos interesaba. Al abandonar la sala de cine, íbamos agarrados de la mano, conscientes de que la penumbra del recinto había presenciado algo más que una mera velada. El comienzo de algo más profundo estaba teniendo lugar, algo más complejo, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ponerle fin. Desde la última vez que fuimos al cine, algo en nuestra relación había experimentado un cambio irreversible. No solo se trataba de la energía de las miradas disimuladas o los contactos que parecían fortuitos. La seguridad de haber compartido algo significativo estaba presente. Los días transcurrían entre la rutina cotidiana y la emoción del futuro. En nuestro hogar, nos esforzábamos por aparentar normalidad, compartiendo sonrisas cargadas de significado oculto para los demás. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, percibía su mirada. Mientras me encontraba en la cocina preparando café una noche, percibí su cercanía incluso antes de que pronunciara alguna palabra. Se aproximó con la serenidad de quien tiene claros sus deseos. ¿Vas a descansar temprano esta noche?, susurró Drenia. Sutilmente, mi mano tembló al sostener la taza. La pregunta no era ingenua. Ya me lo imaginaba. De reojo, me topé con aquellos ojos oscuros que parecían desafiantes al cruzarse con los míos. En realidad, no estoy seguro, contesté, aparentando desinterés. Quizás podríamos optar por ver una película más en nuestro hogar. El silencio que se extendió entre nosotros estaba lleno de significado. Experimenté una disminución en mi ritmo respiratorio, volviéndome más consciente de cada inhalación y exhalación. La propuesta resultaba fascinante, sin embargo, el mero pensamiento me provocó un escalofrío. Asentí en silencio. Esa noche, mientras todos en casa descansaban, me vi una vez más junto a él. Aunque no contábamos con una pantalla enorme ni asientos de cine, el ambiente entre nosotros permanecía igual, espeso, abarcador, irremediable. La televisión fue encendida y la película continuaba. Sin embargo, ninguno de ellos estaba concentrado en lo que se mostraba. La proximidad de ella era como una calma tensa a punto de estallar en cualquier instante. Al momento de expresarse, apenas escuchaba su voz en un susurro. Era consciente de que esto trascendía la mera diversión. Me tomé un momento antes de contestar. Desde el principio lo tenía claro, aunque expresarlo en palabras era otra historia. Estoy consciente, susurré.
La verdad se mantenía inestable entre nosotros, delicada y arriesgada como el intenso anhelo que nos rodeaba. En ese momento me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Mientras la película continuaba proyectándose, nuestras mentes estaban distraídas en otros pensamientos. La suave iluminación de la televisión creaba sombras en su rostro, resaltando la fuerza de su mirada. No hacía falta hablar. La ausencia de palabras entre nosotros era elocuente. Experimenté el roce de su mano con la mía, un contacto sutil pero lleno de significado. Enseguida sentí como mi piel se puso de gallina. Por favor, no te alejes de mí. Era imposible, no tendríamos que hacerlo, murmuré, aunque mi voz no transmitía seguridad. Inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su mirada fija en la mía. Así que indícame que me quede quieto. No fue algo que yo realizara. La atmósfera entre nosotros se hizo más densa, como si el espacio mismo estuviera tramando para unirnos. Un corazón latía, luego otro, hasta que finalmente la distancia que nos separaba se esfumó. De forma pausada, su mano recorrió mi brazo, dejando una sensación ardiente a su paso. Comencé a respirar con más dificultad. En el cine, la emoción era incomparable, no existía el temor a ser encontrados, solo la emoción de lo que estaba por ocurrir. Drenia preguntó con un tono que combinaba seguridad y fragilidad si no era solo un anhelo. Sacudí la cabeza, sin poder articular ni una sola palabra. Negativo, no fue así. Elevó su mano hasta llegar a mi rostro, sus dedos recorriendo con delicadeza la forma de mi mandíbula de manera sorprendentemente suave. Su respiración acarició mis labios, pero no traspasó el límite final. Permanecía aguardando un indicio. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad, debatiéndose entre la incertidumbre y la convicción de que todo se transformaría con un simple avance, aunque habíamos rebasado numerosos límites. Decidí cerrar mis ojos y simplemente fluir. Al momento en que nuestros labios se unieron, no hubo apuro, sino más bien una exploración lenta y casi desafiante. Llegó su mano hasta mi cintura. La película seguía reproduciéndose en segundo plano, sin llamar nuestra atención, mientras nos sumergíamos en un juego del que ya no podíamos escapar sin consecuencias. El beso no se dio de forma rápida ni desmañada, sino que fue pausado, intencionado, como si estuviéramos descubriendo un territorio que los dos habíamos rechazado, pero que era inevitable. Intenté agarrarme a la tela de su camisa con mis dedos, buscando algo a lo que aferrarme en medio de la confusión que nos rodeaba y hacía que todo se volviera borroso. Al alejarnos ligeramente, nuestras respiraciones se mezclaron en la semioscuridad de la habitación. Mi respiración se aceleraba, observando sus ojos profundos que brillaban con una pasión que me llenaba de emoción. Me preguntó si debía detenerse, pero mi silencio habló por sí solo, repitió con una voz más profunda y suave. Sin embargo, las palabras no fluían, ya que impedirlo sería rechazar lo que los dos éramos conscientes de que había entre nosotros. En el momento en que opté por no hablar, el destino de todo quedó sellado. Sentí un gesto de cercanía que hizo vibrar mis sentidos, un contacto delicado pero a la vez estimulante. No existió ninguna emergencia, ni apuro, solamente una interacción tranquila en la que cada contacto era una incógnita y cada exhalación una solución. La cinta finalizó en el cine, sin embargo, continuábamos inmersos en nuestro propio relato. En el exterior, el planeta continuaba su rotación, sin importar lo que sucedía en la oscuridad de esa habitación. Al separarnos, en ese instante de conexión visual, nos dimos cuenta de que sabíamos que nuestra relación había cambiado para siempre, sin pronunciar una sola palabra. Al despertar, noté cómo me observaba de arriba abajo al dirigirme hacia la salida. Antes de adentrarme en el pasillo, hice una breve pausa. Le dije Carlos en voz baja, sin voltear, pero los dos éramos conscientes de que esto no se quedaría así. En ese momento me encontraba Sofía, con tan solo 21 años, sintiendo como mi corazón latía con fuerza mientras el agua de la ducha caía, el vapor nos rodeaba y mi suegro, Roberto, cerraba la cortina. Su figura madura, reflejo de una vida llena de experiencias, estaba cerca de mí, y cada interacción me recordaba el paso de los años y las historias compartidas. En aquel instante, mientras el vapor del agua se mezclaba con la quietud de la noche, mi percepción de quién era dio un giro inesperado. ¿Cómo fue que terminé en esa situación frente a él, sintiéndome atrapada entre la culpabilidad y un anhelo abrumador? Contar esa historia todavía me causa un dolor intenso. Mi nombre es Sofía y todo cambió en una sola noche, una noche que continúa atormentándome como un susurro persistente.
Hace unos pocos meses, Diego y yo contraímos matrimonio, con promesas de un futuro prometedor que parecían indestructibles. Diego me dejó sola en una ciudad que todavía no lograba hacer mía, mientras él estaba ocupado con sus viajes de trabajo. Fui invitado por Clara y Roberto, sus padres, a disfrutar de unos días en su finca, una residencia distinguida en las afueras, rodeada de jardines que evocaban misterios de tiempos pasados. Acepté con la esperanza de encontrar consuelo, aunque una sensación de intranquilidad sin definir me indicaba que algo estaba a punto de transformarse. Mi suegra, Clara, representaba la elegancia clásica en su máxima expresión. Con un peinado impecable, movimientos suaves y una calma que disimulaba una delicadeza apenas perceptible, ella irradiaba una tranquilidad especial. Su adicción a los somníferos es evidente. Por el contrario, Roberto irradiaba una energía desbordante. A los 55 años, mostraba una complexión fuerte, no tan definida como la de los modelos en las portadas, sino firme, con la seguridad pesada de alguien que ha experimentado mucho y posee un gran conocimiento. Las manos amplias, señaladas por los años, y la risa profunda poseían un atractivo que me generaba incomodidad. Desde que puse un pie en el lugar, sus ojos no dejaban de observarme con tal fuerza que me veía obligado a apartar la vista. Me repetí a mí misma que no era nada, que simplemente Sofía estaba nerviosa, aunque mi cuerpo parecía tener una opinión distinta. Esa tarde, Clara se encontraba ocupada en la cocina mientras Roberto me propuso hacer un tour por el pueblo. Recorrimos los corredores, escuchando el eco de sus pasos fuertes en el suelo de madera brillante. Mientras me contaba sobre la casa y los cuadros antiguos que decoraban las paredes, apenas prestaba atención. Su atención se desviaba hacia la manera en que la camisa se ajustaba a su amplio pecho, por la calidez que irradiaba al aproximarse para indicar algo. Mientras caminábamos por un pasillo angosto, su brazo hizo contacto con el mío. Aunque breve, el roce me estremeció como si hubiera entrado en contacto con electricidad. Detuve mi marcha, sintiendo como mi aliento se quedaba atrapado en mi garganta. ¿Qué es lo que me está pasando? El padre de mi cónyuge. Su mirada se cruzó con la mía, mostrando una sonrisa que parecía esconder secretos, y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Permanecí rezagado por un momento, tratando de tranquilizar el latido fuerte en mis sienes. Después, mientras colaboraba con Clara en preparar la mesa, Roberto llegó con una botella de su propia bebida alcohólica. Sofía, te invito a probarlo, es una receta única, resonó su profunda voz en el ambiente. Recibí un vaso de su parte y al rozar nuestros dedos, se generó una chispa que me llevó a apretar los labios. Solo es un leve contacto, no tiene importancia alguna. Al alzar la mirada, me encontré con sus ojos clavados en los míos, y en ese instante, todo a mi alrededor pareció detenerse. Clara continuó hablando sobre la cena, sin embargo, percibía su mirada como una carga sobre mi piel. Esa noche, Clara cocinó una cena que resultó ser todo un deleite. Platos calientes con fragancias envolventes, velas brillando suavemente sobre la mesa y la bebida de Roberto. Una bebida azucarada con un matiz ácido que recorría la garganta suavemente, como un gesto arriesgado. Mientras conversábamos, disfrutamos de unas bebidas, riéndonos con historias de la familia, y el alcohol nos hizo hablar más libremente. Clara, generalmente discreta, mostraba una risa radiante e inusual. Sin embargo, el agotamiento y la medicación finalmente la dominaron. Anunció su intención de retirarse con una sonrisa cansada antes de dirigirse hacia arriba. Roberto y yo compartimos un momento en la sala, sintiendo el calor del licor en mi interior. Una vez más, volvió a servir mi copa, sus dedos rozando los míos una vez más. Aunque la interacción fue corta, mi piel lo sintió como una sacudida eléctrica. Manteníamos conversaciones superficiales. Sin embargo, cada expresión parecía llevar consigo un significado oculto que me resistía a admitir. Con su tono profundo y tranquilo, su voz tenía una fuerza que me hacía sentir vulnerable y diminuta. No pude contener la risa al escuchar lo que dijo, y en ese momento, él clavó su mirada en la mía durante un instante adicional. Esto no está correcto, Sofía. Pedí disculpas, mencionando mi agotamiento, y me retiré a la habitación de huéspedes, un lugar acogedor con una cama que lucía excesivamente amplia para mí sola. El alcohol corría por mis venas, provocando sensibilidad en mi piel y agitación en mi mente. Traté de descansar, pero la imagen de Roberto, su presencia firme y su mirada sabia, no dejaba de rondar en mi mente. Dándome la vuelta en la cama, traté de no prestar atención a la sensación de calor que aumentaba en mi ser.
Es solo la bebida, ve a descansar. Sin embargo, el descanso se resistía a llegar. Al acercarse el amanecer, fui despertado de mi sueño por una alerta en mi computadora portátil. Mi marido me llamaba a través de Skype, su rostro ocupando toda la pantalla con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Durante un instante, la ansiedad que me había acompañado durante toda la noche desapareció, sustituida por la calidez familiar de su tono. Manteníamos largas conversaciones, riéndonos al evocar nuestra primera cita en ese café, donde él accidentalmente manchó mi vestido con su café, imaginando un mañana repleto de aventuras y compromisos. Cada una de sus palabras resultaba reconfortante, aunque al mismo tiempo subrayaba la lejanía entre nosotros, generando en mi corazón un conflicto entre la dulzura y un deseo intenso. Así que, su voz se volvió más suave, tomando ese tono áspero que siempre me ponía la piel de gallina. Sofía, ¿por qué no te quitas esa bata?, expresó, con la mirada llena de anhelo que traspasaba fronteras a través del monitor. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras sentía un hormigueo en la piel, como si sus palabras me acariciaran desde lejos. Contesté con una voz traviesa, ¿estás completamente seguro?, a pesar de que mi corazón latía más rápido. Poniéndome en pie, ajusté mi bata de seda mientras sonreía tímidamente suavemente por encima de mis hombros, descendiendo al suelo con un susurro que parecía llenar la tranquila habitación. La suave luz de la computadora acariciaba mi piel mientras me movía lentamente, consciente de que sus ojos estaban fijos en mí, consumiéndome a distancia. Diego murmuró, con su voz llena de admiración y urgencia, que Sofía era un riesgo, lo cual la hizo sonreír. Respondí preguntando si la otra persona tenía intenciones de tomar alguna acción, inclinándome hacia la cámara con mi cabello cayendo sobre un hombro, entreteniéndome con el borde de la sábana que apenas me tapaba. Las palabras que pronunciaba se tornaron más atrevidas, detallando sus acciones hipotéticas si estuviera a mi lado, y cada expresión avivaba una llama que se propagaba por mi ser como un fuego que arde sin prisa. Tumbado en la cama, permití que la sábana se deslizara ligeramente, desafiándolo con una mirada que sabía que lo enloquecía. A pesar de considerarlo simplemente una actividad lúdica, mi cuerpo parecía reaccionar de forma distinta, reflexioné. Al finalizar la llamada, el sol comenzaba a asomarse, pintando la habitación con un suave tono rosado. Mi cuerpo temblaba, envuelto en un baile de agotamiento, los vestigios del alcohol de la velada pasada y una emoción que me devoraba. Permanecí observando la pantalla sin luz, percibiendo el calor en mi piel y los latidos acelerados en mi pecho. Sofía, solamente recibí una llamada. Solo eso. Mientras me cubría con la sábana, tratando de apaciguar la tempestad en mi ser, me di cuenta de que algo había experimentado un cambio. Diego había encendido una chispa que no sería fácil de extinguir, y la noche aún escondía misterios listos para revelarse. Acostado en la cama, traté de tranquilizar mi respiración, pero unos sonidos en el corredor me asustaron, susurros tenues como si fueran pasos sigilosos. Desperté llena de curiosidad, cubierta con una manta, y entreabrí la puerta para mirar de manera sigilosa. La luz del baño brillaba mientras la puerta permanecía entreabierta. Me acerqué impulsada por una curiosidad que me generaba temor. Observé a Roberto a través de la abertura. Se quitaba la ropa con calma, como si no le preocupara ser observado. Con una figura fuerte y definida por el paso del tiempo, su presencia imponía respeto. Su apariencia no correspondía a la de un modelo, sino a la de un individuo que había disfrutado plenamente de la vida, mostrando una firmeza que denotaba sabiduría. Al mirarlo, una sensación de calor nueva me invadió de arriba a abajo. Presioné mis manos contra los lados de mi cuerpo, tratando de controlar el torrente de emociones que estaba a punto de desbordarse. El contacto con mi piel provocó una llama que resultó imposible de extinguir. Sofía, esto no está correcto. Regresa a tu habitación. Sin embargo, mis pies permanecieron inmóviles. En mi cabeza surgió una idea arriesgada y atrevida. Se sentía como si una parte de mi ser, la más arriesgada, hubiese asumido el mando. Salió al pasillo con el corazón latiendo tan fuerte que temía que su pulso resonara en el ambiente. Me moví con cautela por el pasillo silencioso. Frente al cuarto principal, me encontré con Clara profundamente dormida. Su respiración era profunda debido a los medicamentos y la bebida que había tomado. En el caso de que me despertara en este momento, rechacé el miedo con un movimiento de cabeza. Continué mi camino hasta el cuarto de baño. Frente al espejo, Roberto se encontraba utilizando una máquina de afeitar eléctrica.
Respiré hondo, tratando de tranquilizar el temblor en mis manos, y me adentré con una mirada que buscaba transmitir inocencia. Mis disculpas. Expresé en voz baja mi sorpresa al encontrarte aquí. Roberto se sobresaltó y la cuchilla le provocó una leve herida en la mejilla. En el reflejo, nuestros ojos se cruzaron y la atmósfera se cargó de intensidad. Pasé a su lado en silencio. Abrí la tapa del retrete y, de manera pausada, bajé mi ropa interior. Tomé asiento y permití que el ruido ocupara el vacío. Después, de repente, me deshice del camisón pasándolo por encima de mi cabeza y lo solté. Me sentía vulnerable, consciente de mi fragilidad emocional, y la intensidad de su mirada provocó que temblara. Me gustaría detenerme en este momento. Sería conveniente detenerse. Sin embargo, no lo realicé. Después de despertarme, me dirigí hacia la ducha y encendí el grifo. El cuarto de baño se llenó de vapor y me di la vuelta para hacerle frente. Roberto había soltado la maquinilla, observando cada parte de mi cuerpo con tal fuerza que me hizo experimentar una sensación de vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Se acercó a mí y me sentí ligeramente desorientada por la situación inesperada. Ingresó en la ducha y corrió la cortina. La proximidad era abrumadora. En el reducido espacio de la bañera, cada contacto parecía una descarga eléctrica. Coloqué una esponja impregnada en gel y empecé a masajear su cuerpo. Mis manos temblorosas exploraban su pecho, sus brazos y su firme abdomen. Era imposible para mí sostener su mirada directa, me concentraba por completo en él, observando cómo reaccionaba su cuerpo. La esponja se deslizó de mis manos y mis dedos exploraron su textura suavemente al principio, pero después con rapidez. Noté cómo su respiración se hizo más intensa y al mirar hacia arriba, me encontré con una sonrisa que me desarmó por completo. Sofía, esto no está bien, pero se percibe tan lleno de energía. Bajé a mis rodillas en el agua tibia que fluía suavemente por mi espalda, permitiendo que la fuerza del instante me envolviera por completo. Nuestros ojos se encontraron, llenos de una tensión que era imposible de disimular. Mientras su gesto de tocarse el cabello transmitía serenidad, mientras la tensión emocional crecía entre nosotros. Al incorporarme, sentí el firme agarre de sus manos y experimenté un intercambio de miradas intensas que me dejó reflexionando. Una profunda incomodidad surgió al sentir su cercanía. Apoyado en la bañera, él se inclinó hacia atrás. Yo me acerqué, temblando, rodeados por el vapor que nos envolvía como un cómplice velo. Murmuré en un susurro apenas audible. Roberto, ¿podrías hacer que me sienta llena de energía esta noche? Con un gesto afirmativo, me condujo con cariño. Compartimos un momento de cercanía y comprensión, sintiendo que cada palabra susurrada y cada contacto creaban un mundo íntimo y especial entre los dos. En aquel momento de intimidad vedada, el tiempo parecía haberse detenido, mientras nuestros alientos se mezclaban en la tenue oscuridad del cuarto de baño. Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio en un gesto de concentración mientras me dejaba llevar por la profunda emoción del momento. ¿Qué sucederá si Diego descubre la verdad? Sin embargo, las dudas se desvanecieron ante el placer experimentado. Una oleada de sentimientos contradictorios me invadía, cada intercambio me llenaba de emociones complejas e incontenibles. Aferré mis manos a sus hombros, tratando de mantenerme firme en medio del torbellino de emociones que parecían querer abrumarme. Fue él quien me atrajo con determinación, llevándome con firmeza, y en ese momento todo se concentró en ese instante. Notaba cómo se aproximaba el clímax, una vorágine que parecía querer llevarme consigo. De repente, un sonido en el corredor interrumpió la magia. Experimenté una sensación de frío intenso, sintiendo el corazón en la boca del estómago. Tomé mi bata y mi ropa, salí de la ducha y me dirigí rápidamente a mi cuarto, sintiendo el frío del suelo en mis pies. Entré en la cama, sintiendo temblores por todo mi cuerpo. Se encontraba sin compañía cuando la puerta se abrió y Roberto apareció, su silueta recortada por la luz tenue del pasillo. Sofía, todavía no hemos concluido, murmuró. Le sonreí mientras apartaba las sábanas, y él seguía sintiendo hambre. Una vez más, nos vimos atrapados en la oscuridad, donde cada murmullo representaba un misterio que nos unía y sentenciaba. Sin embargo, un sonido más intenso resonó en el pasillo, acompañado de un fuerte golpe. Hicimos una pausa, sintiendo cómo latían nuestros corazones al mismo ritmo. Se abrió la puerta del cuarto principal y los pasos de Clara resonaron. Quedé inmovilizada, el miedo sustituyendo la ilusión. Con el semblante rígido,
Roberto se puso de pie y salió al corredor. Oí cómo hablaba con Clara en tono suave y calmado, su voz transmitía tranquilidad. Expresó que solamente había ido a buscar agua, aunque percibí que ella no estaba segura. Al volver, su rostro mostraba una transformación. Debemos detenernos, Sofía, expresó con pesar en su tono de voz. No podemos continuar de esta manera, asentí, debatiéndome entre la culpabilidad y la atracción. Después de su partida, me encontré a solas, contemplando el techo mientras las palabras que me dijo seguían resonando en mi mente. Al día siguiente, Clara se comportó como si el evento anterior no hubiese ocurrido. Sin embargo, sus ojos reflejaban una nueva luz, despertando en mí una inquietud que me estremeció. Me despedí con la promesa de regresar. Sin embargo, en realidad no estaba seguro de si sería capaz de confrontarlos una vez más. De vuelta al volante, el remordimiento por mi deslealtad me abrumaba. Diego, Clara y yo habían sido traicionados por mí. Sin embargo, percibí algo palpable, algo que resultaba inexplicable para mí. Sentía el peso de la culpa, aunque en mi interior persistía una llama de anhelo. Una confusión de sentimientos intensos puede tener el poder de iluminar o de arrasar, y en este momento desconozco qué camino tomaré. Sin embargo, cuando Diego regrese y se reencuentre con Roberto, estoy segura de que esta narrativa aún no ha llegado a su fin.